Buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre los efectos del coronavirus en el desarrollo de la auditoría y en el informe del auditor. Mi nombre es Anthony Edward García Aquino y me gustaría compartirles mi punto de vista y algunas de las cosas que investigué que me parecieron muy relevantes. Ok, primero tenemos la introducción. El coronavirus es una pandemia inesperada y para la cual la mayoría de entidades no se encontraba preparada, pues su magnitud ha sobrepasado la mayoría de presupuestos y planificaciones para catástrofes o emergencias. Es por esto que surge la necesidad de revisar y replantear en los negocios en marcha todas las estrategias y planes inicialmente previstos a las actuales circunstancias provocadas por este virus, y en concreto sobre la relación conteniendo los riesgos identificados y valorados, debido a que el riesgo sobrevenido afecta como consecuencia del coronavirus, dada su significativa incidencia tanto sobre las cuentas anuales a auditar como sobre la realización de nuestro trabajo. Es por esto que se debe tomar en cuenta el nuevo enfoque de la auditoría en base a los nuevos riesgos. Sin embargo, también es necesario recordar algunos conceptos fundamentales en la actual normativa sobre los que nos hemos de basar para realizar el proceso de revisión de los nuevos riesgos y por ende de la nueva planificación de los trabajos que se encuentran actualmente en curso. Luego tenemos el marco normativo relativo a los riesgos de auditoría que se viven ahora por el COVID-19. A diferencia de las normas técnicas de auditoría a las que estamos acostumbrados, las actuales deben establecer la obligación de identificar y valorar con carácter previo y previsor los riesgos que por fraude o error puedan generar incorrecciones materiales sobre la información y afirmaciones reveladas por la entidad en sus estados financieros. Estos riesgos pueden afectar de forma particular a determinadas áreas, saldos o transacciones o a los estados financieros considerados en su conjunto. Por ejemplo, riesgos de negocio que se corren por la aparición del COVID-19. Pues esto ha afectado de gran manera y directamente a los estados financieros de todas las compañías, ya que los comportamientos de ventas, entre otros, han sido irregulares y cambiantes en tan solo algunos meses. Después tenemos el nuevo riesgo de auditoría en el informe debido al coronavirus. Con la situación actual del COVID-19, existe la probabilidad de que el contenido de nuestro informe no sea correcto o como señala la NCCI, las normas de calidad, no sea adecuado a las circunstancias. Este riesgo de auditoría depende de dos eventualidades. La primera es que la existencia de incorrecciones materiales no identificadas y no reveladas en nuestro informe de auditoría. Y la otra, denominada como riesgo detectivo, por la realización de procedimientos no adecuados o ineficientes. También corremos el riesgo de incorrección material, pues este depende del riesgo inherente y del riesgo del control interno, y las incorrecciones materiales que pueden ser debidas a errores involuntarios o a fraudes intencionados, que en situaciones actuales ambos son posibles a ocurrir. Detengámonos un momento en esta cuestión. Lo primero que se ha de destacar es el hecho de que con el COVID la probabilidad es más alta de que exista riesgo en los saldos, en las transacciones o en áreas consideradas por sí mismas, con independencia de los controles que se les sean aplicados, que tienen que ver más con su naturaleza, su grado de probabilidad o de ocurrencia y su eventual impacto en las cuentas anuales, tanto debido a la incorrección o por el peso que es la relevancia que representan a los estados financieros. En las situaciones actuales como auditores corremos gran riesgo de emitir una opinión equivocada, pues esta situación ha traído cambios enormes en las operaciones de las entidades, ya que han ocurrido despidos, nuevas contrataciones, reestructuración del personal,
cambio del giro de negocio, cese de operaciones en sedes o cese total, eliminación o creación de nuevas líneas de productos. También se ha incurrido en mayores gastos por nuevas medidas de seguridad e higiene e incluso algunas han dejado de trabajar. Y en todas estas situaciones, el riesgo al que estamos acostumbrados ha aumentado a casi el doble, pues en todas las anteriores puede haber un margen de error o fraude más grande, lo que es más difícil de detectar, pues no se cuenta con procedimientos y programas para esta nueva situación, por lo que las firmas se verán en la necesidad de reinventarse también y realizar más pruebas y procedimientos alternos que aseguren la emisión de la correcta opinión. Después tenemos las normas a las cuales podemos abocarnos y de las cuales podemos tomar alguna guía. Pues es necesario, bueno, primero tenemos la NIA 300 que habla sobre la planificación. Con esta situación, planificar de manera correcta es esencial. Tenemos la NIA 315 que es la identificación de riesgos. Esta es muy importante, pues debemos de identificar los nuevos riesgos que ha provocado el coronavirus, ¿verdad? Y los que provocará posteriormente. Después tenemos la NIA 320 que habla sobre la importancia relativa. Esto es muy importante, pues debemos de medir ahora la importancia, ya que ahora puede haber más margen de error. Y tenemos que revisar de mejor manera y más profundamente las áreas más que pueden ser más afectadas. Después tenemos la NIA 330, que es la respuesta a los riesgos evaluados. Esta es muy importante, pues primero debemos identificar los riesgos y también debemos de dar respuesta y sugerencia en nuestro informe a estos mismos. Luego tenemos la NIA 520, que habla sobre los procedimientos analíticos. Esto también es muy útil, pues acá se habla sobre algunos análisis que podemos realizar al momento de identificar riesgos y los análisis para realizar nuevos procedimientos alternos. Es necesario que conozcamos muy bien la información contenida en estas NIAs, pues con el COVID es como si todos fuéramos nuevos auditores, pues no sabemos a lo que nos estamos enfrentando realmente y se debe recrear el proceso, tomando en cuenta los nuevos riesgos y la situación actual, realizando desde una planificación hasta una emisión de opinión de manera distinta, tratando de abarcar las áreas más afectadas y en las cuales pueda existir más riesgo. Después tenemos los riesgos derivados del COVID-19. En el caso del riesgo por coronavirus, todas las etapas, procesos y pruebas tendrán que ser adaptadas a cada circunstancia y trabajo de auditoría. Es importante describir con suficiente detalle tanto el impacto del riesgo de incorrección sobre la situación financiera y patrimonial de la entidad, sus operaciones y la continuidad de sus actividades, como también las medidas mitigantes adoptadas, ya sea establecidas por el gobierno de la entidad o las sugeridas por la firma de auditores. En cuanto a la relación de procedimientos a diseñar y aplicar, se atendrá a las circunstancias y áreas afectadas, señalando en su caso su naturaleza y alcance, con especial mención a aquellos cambios en las pruebas inicialmente previstas que por las limitaciones sobrevenidas actuales se han de sustituir por otros procedimientos alternativos. Las conclusiones han de estar fundamentadas en la información revelada en los estados financieros y en la memoria, así como en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, pues estos deben referirse al impacto sobre la opinión y contenido de nuestro informe de auditoría. Después tenemos acá algunos riesgos que podemos encontrar ahora debido al COVID-19, ¿verdad? Y el efecto que ha provocado este virus, ¿verdad? En la primera columna tenemos el título del riesgo y en la segunda el efecto que ha provocado el COVID. El primer riesgo es la activación del crédito fiscal, ¿verdad? O de los impuestos diferidos. Y el efecto del COVID ha sido que es eventual y no recuperable. El segundo riesgo es la obsolencia del producto en catálogo. Y esto se ha provocado el COVID porque debido a la no salida o a la venta de los artículos de campaña o de rápida obsolescencia, ¿verdad? Actualmente muchas empresas no pueden vender
por las nuevas medidas tomadas por el presidente, ¿verdad? Entonces, podemos incurrir en obsolencia. El otro riesgo sería la gestión continuada, ¿verdad? Y esto es por las dudas sugeridas en la aplicación del principio de empresa en funcionamiento o de negocio en marcha, ¿verdad? Después tenemos como riesgo la reformulación de los estados financieros y del memorial. Esto debido a la aparición de hechos que requieren modificación en las cuentas ya formuladas, ¿verdad? Por todo esto del COVID, muchas de las cuentas de la empresa tendrán que ser modificadas, ¿verdad? Después tenemos provisiones por responsabilidades o incumplimientos de acuerdos. Esto se da por el no cumplimiento de condiciones contractuales con terceros, ya sea clientes o proveedores, ¿verdad? Pues si la entidad no cuenta con la liquidez, ¿verdad? No se podrá cumplir con las políticas de la otra entidad. Otro riesgo también es la valoración de la obra en curso. Y esto por la cancelación posterior de pedidos o contratos, ¿verdad? Igual muchas empresas han tenido que cancelar contratos o no han llevado a cabo nuevos negocios o alianzas no se han podido dar lugar porque el coronavirus tuvo su aparición. Otro riesgo también puede ser las inversiones financieras, ¿verdad? Y esto por la pérdida de valor de los instrumentos financieros. Por ejemplo, hay muchas empresas que, por ejemplo, en el sector turismo, que las acciones han disminuido casi al 90%. Entonces ya no se realiza inversión en estos campos de negocio, ¿verdad? Después tenemos otro riesgo que podría ser el fondo de comercio, y esto debido al cambio en las perspectivas y estimaciones utilizadas para determinar los posibles deterioros. También es importante las consideraciones sobre el riesgo por el COVID-19. Primero es bueno describir lo suficientemente detallado para identificar el hecho o circunstancia justificativa, con detalles si se dispone de él, de su importe o cualquier otro dato que nos facilite considerarlo como riesgo. Después tenemos indicar el origen utilizado en la identificación y valoración del riesgo. Otra consideración es relacionar los procedimientos adicionales a aplicar a modo de respuesta para los riesgos. Esta redacción tiene que ser adecuada y comprensible para que el equipo de trabajo pueda incorporarlo en el plan de auditoría y después que pueda ser aplicado. También tenemos que otra consideración que es concluir con los resultados obtenidos, sobre todo en los riesgos considerados como significativos, indicando los motivos por los cuales sea o no sea considerado conveniente su inclusión como cuestiones clave de auditoría. Otra es considerar si el riesgo incide sobre las afirmaciones, ya sea de los saldos, transacciones o información, y esto dependerá del efecto que tenga en el conjunto de los estados financieros, pues puede afectar a varias áreas o solo a una de ellas. Otra es realizar una evaluación del riesgo inherente y del control interno asociado, así como también la combinación de los mismos para definir el riesgo si es, por ejemplo, máximo, alto, moderado o bajo, que en la mayoría de casos ahora es un poco alto, ¿verdad? Después tenemos incluir en la matriz de riesgos, además de los riesgos considerados como de incorrección material, todos aquellos riesgos que por su relevancia son objeto de pruebas mínimas, pues es conveniente concretar todos los riesgos en una misma matriz de riesgos, pero distinguiendo los de incorrección de los de relevancia. Y por último tenemos a colocar referencias cruzadas a otros documentos, pues esto enriquece la matriz de riesgos al aportar evidencias o referencias externas y que en el caso de riesgos identificados se incluyan en el correspondiente vínculo al párrafo que está en el informe de auditoría. Después tenemos describir documentación aportada por el módulo de riesgos con sus conclusiones y mencionarlos en la estrategia y el plan de auditoría, distinguiendo los riesgos de incorrección de los relevantes. Y por último, recordar la necesidad de revisar antes del cierre
la coherencia entre los procedimientos adicionales establecidos en la matriz de riesgos y el trabajo efectivamente realizado en la auditoría, así como también de las perspectivas de comunicación a los administradores de la entidad sobre los riesgos considerados como significativos. Entonces, por tanto, la consideración del COVID-19 como riesgo significativo o muy significativo no solo debe de formar parte de la matriz de riesgo, sino que ha de ser puntualmente comunicada a la entidad como tal. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz día.